propósitos. Segunda parte, Cristo, el propósito eterno de Dios. La semana pasada, solamente como introducción, recordábamos y afirmamos que el propósito eterno fue establecido en Cristo. Amén. ¿En quién fue establecido? En Cristo. El propósito de Dios es una realidad. Ya eso ya no es una profecía. Ya eso es una realidad, primeramente, que es poderosa y eterna. Entonces, cuando ya lo veo yo a través de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, es algo que me debe de gobernar todos los aspectos de mi vida. Acuérdese que el propósito de Dios, las cosas se sujetan al propósito, no el propósito se sujeta a las cosas. Amén. Porque Dios solamente tiene un propósito y es eterno. Dígalo conmigo, es eterno. Amén. Esto no fue algo que a Dios se le ocurrió en el momento. Por eso se llama propósito eterno. Y eso usted lo puede ver como afirmación en Efesios 3:11, que es un versículo que nos da luz de poder hablar acerca del propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está la clave del propósito eterno de Dios. Ahora, este versículo en particular destaca que muchos aspectos, algunos de los que vamos a ver, la salvación y la iglesia son parte de su plan soberano y eterno, el cual se cumplió a través de la obra perfecta del Señor, vida, muerte y resurrección. Por eso Jesús lo declaró en la cruz: consumado es, que significa todo llevó a su fin perfecto y completo. Él es el cumplimiento del plan de Dios. En Él se cumple todo. Entonces, cuando yo entiendo esa verdad, yo debo de caminar ya no desde una profecía, sino desde una realidad, desde lo consumado. Muchos de los teólogos dicen: camine desde la obra completa, camine desde lo consumado, camine desde una realidad. Los antiguos profetizaron acerca del Mesías, pero el Mesías ya vino, ya cumplió. Y en la trayectoria de la historia de la iglesia, mucha gente, por falta de entendimiento, no de mal corazón, sino por falta de entendimiento, no han podido disfrutar de todas las riquezas que Dios depositó en Cristo Jesús. Entonces, el enemigo del Hijo de Dios no es el vecino, no es el diablo, sino es, dígalo conmigo, la ignorancia. Cuando yo ignoro, yo no puedo disfrutar lo que Dios ha hecho a mi favor. Y eso no tiene que ver con nadie ni con nada, sino con mi propia ignorancia. Amén. Pero qué bueno que está aquí en esta tarde, amén, porque es el deseo que usted sea afirmado, amén. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, mira, a mí me gusta mucho esta parte. En cuanto vemos los diseños, los planes, lo que Dios hace, lo hace de una forma tan ordenada, tan perfecta, que muchas veces no alcanzamos ni a visualizarlo, ni a entenderlo, ni a disfrutarlo. Todo lo que Dios hizo y ha hecho a través de la historia nunca fue algo que Dios improvisó, aunque lo sabemos, sino todo tiene y responde a un diseño, ojo con esto, eterno de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, era un diseño divino. Dijo: tú lo vas a hacer aquí en la tierra, vas a tener una idea, pero este es un diseño divino y eterno. Amén. Así como la iglesia era parte de su plan, es un diseño divino, era un deseo del Señor y se cumplió en Cristo Jesús. Ahora, el contexto de 3:11, del versículo de Efesios 3:11, en esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, explica y define algo que para el judío de aquel tiempo era muy difícil de entender: que ahora hay una unión orgánica entre dos pueblos, ahora hay uno, entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil.
Para nosotros, algunos puede ser fácil, pero para el tiempo de ellos, eso era casi imposible para ellos. Ellos solamente se consideraban el único pueblo de Dios, pero realmente el pueblo de Dios que estuvo en el corazón de Dios fue su iglesia. Amén. Y lo explica claramente. De dos pueblos hizo uno. Y ahora no hay judío ni gentil. Somos uno en el Señor. Y eso es algo que todavía la iglesia del Señor necesita ser afirmada. Amén. Y cuando ya tenía en su plan su cuerpo, la iglesia es parte de este misterio que estuvo escondido, pero ahora ha sido revelado. Mire qué cosa tan interesante. Vayámonos un poquito. ¿Quién va conmigo allá a la antigüedad? Pero nomás un rapidito, ¿ok? Amén. Eso, mi hermana Blanca. Es que como acaba de llegar de México, anda con toda la pila. Los antiguos, ojo, escudriñaron, indagaron, se preocuparon en qué momento, en qué tiempo iba a venir el Mesías. Ellos estaban con una expectativa. Le estoy diciendo a los antiguos. Ellos decían, sabemos que un día va a venir el Mesías. Nosotros queremos saber en qué momento, en qué forma. Todos ellos tenían esa expectativa. Nosotros no estamos en aquel tiempo. Estamos después del cumplimiento del Mesías. Y parece que todavía no nos ha amanecido. Todavía a veces no entendemos el valor tan importante y maravilloso que Jesús vino a cumplir. Y no se diga de la obra perfecta. ¿Qué sucede? Que si los antiguos tuvieron esa, digamos, esa diligencia, nosotros la deberíamos de tener para disfrutar lo que ya se cumplió. No las promesas, sino la herencia. Ellos esperaban una promesa, el que había de venir. Nosotros no estamos esperando el que ha de venir, sino ahora nosotros debemos de disfrutar la herencia de lo que ya fue consumado. Amén. Anímese, que apenas voy comenzando. Para nuestros visitantes, yo nomás predico 3 horas, amén. Si se cansa, ahí hay café, ahí hay agüita. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, tener una familia de hijos para su gloria. Ese plan Dios nunca lo abandonó. La gente dice, oh, pero cuando Adán falló se acabó el plan de Dios. No. Dios tiene todo su plan perfectamente controlado. Ahora, este plan predeterminado, preordenado, antes de que hiciera todas las cosas, antes de la fundación del mundo, fue hecho desde el corazón de Dios, desde su amor, donde el Hijo iba a garantizar el cumplimiento para que Dios pudiera llevarlo a cabo. Nunca Dios tenía como propósito o intención que Adán lo cumpliera. Dios sabía que Adán iba a fallar. Amén. Eso ya yo lo sabía. Por eso usted no ve que el propósito se cumple en Adán, sino se cumple en Cristo. Y eso es muy importante de recordarlo. El cumplimiento del Señor fue un aspecto legal. ¿Cuántos saben? Yo sé que lo saben, pero siempre me gusta recordarlo y uso mucho esa expresión. Yo sé que usted lo sabe, pero me gusta recordarlo. Lo hago en forma de que usted simplemente lo reflexione. ¿Cuántos saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Pero ¿cuántos saben que su muerte fue una muerte sustitutiva? Ya no hay tantos aménes. Amén. Porque acuérdense, Él murió, pero Él era un inocente. Realmente Él se sustituyó por nosotros. A nosotros nos correspondía ser crucificados en la cruz por nuestro pecado. Por eso sabemos que Él murió por nuestros pecados, pero cuando entendemos que fue una muerte sustitutiva, que Él sustituyó a mí, yo debería ser más agradecido. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores.
Porque usted no tuvo que morir ni vencer para tener la victoria. Amén. Es como el boxeador. Le pegan, le golpean, le dan el cheque y la esposa lo agarra. La esposa es más que vencedora, ella no tuvo que pelear, nomás agarró el cheque. En un sentido así somos nosotros. Nosotros no tuvimos que morir. Por eso el Señor nos dice que somos más que vencedores. Amén. Yo espero que eso le anime. Ahora, pero ese sacrificio tuvo un costo muy grande. Por eso es que la sangre que derramó el Señor como el cordero inmolado, creo que vaya conmigo al primer versículo, Hebreos 13, 20, Hebreos 13 del 20 al 21. Mire cómo la escritura es muy precisa. Ayer en una reunión con los pastores, con el grupo de jóvenes, nos quedamos un poquito la tarde y hablábamos con un pastor de la importancia, y se lo digo siempre aquí en nuestra iglesia local y se lo digo a todos los que nos ven. Mis hermanos, usted debe ser un entendido del libro de los Hebreos. Si usted no profundiza en conocer el libro de los Hebreos, va a estar claudicando entre dos pactos, mezcla de pactos, y no va a estar atinando al blanco fijo. Amén. Usted debe ser un entendido de Hebreos. Muy bien, solamente le voy a leer Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿qué? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos por la primera parte. La muerte del Señor fue un aspecto legal de la justicia de Dios. La muerte del Señor fue un aspecto legal de la justicia de Dios. ¿Por qué? Un hombre falló, había que justamente o legalmente otro hombre pagar. Esa es la legalidad de Dios. Dios es legal, no legalista. Y aquí es donde este hilo a veces se rompe, porque pensamos que cuando alguien es muy legalista, está en el orden de Dios. No necesariamente. Amén. Por eso Dios es legal. Y esa cruz, ese sacrificio de la cruz fue un aspecto legal de la voluntad de Dios. Por eso la sangre del Señor, Jesús lo dijo en la cruz, esta es la sangre del nuevo pacto. Lo selló con su sangre. Entró otra forma como Dios, otra administración de cómo Dios se da a conocer. Dios no cambia, pero la forma como Dios se comunica y opera sí cambia. Amén. Sabemos que Dios no cambia, es el mismo de ayer, por hoy, por los siglos. Dios no cambia, pero la forma, la administración, cómo Él lleva a cabo sus planes sí cambian. Y se lo doy como fundamento. Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Esto era otra forma, otro tiempo, y ahora cambia la forma, pero Dios no cambia. ¿Ok? Solamente como para aclaración. Entonces, la sangre es el aspecto legal de lo que Dios quería cumplir a través de su Hijo. Dijimos que Efesios 3:11, el propósito fue establecido en Cristo, Cristo lo cumplió y Él lo dijo claramente: yo he venido no a abrogar, sino que a cumplir. ¿A cumplir qué? Toda la ley y los profetas. Amén. ¿Cuántos saben que hubo una visión en la transfiguración? ¿Cuántos han visto ese pasaje tan maravilloso que se aparece? ¿Quién se acuerda? Se aparece Moisés y se aparece Elías. Amén. ¿Por qué es importante esto? Ahorita se lo voy a decir. Yo sé que ya lo sabe, pero se lo voy a decir. Ya me está conociendo. Amén. Y le dijo Pedro al Señor: aquí hagamos una enramada, aquí hagamos una carpita, un techito, algo aquí, para quedarnos con Moisés. Y le dijo el Señor: no. ¿Sabe por qué se aparecieron esos dos personajes? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces Jesús dijo: yo vine a cumplir
A ver si me ayuda. Yo vine a cumplir la ley. No nos vamos a hacer una enramada en lo que ya pasó. ¿Qué le dijeron a Pedro? Pedro, a él oíd, a él. Ya los profetas hablaron, pero ahora ya Cristo lo cumplió. Esa transición es lo que a veces, muchas veces confunde al pueblo del Señor. Ven un pasaje antes de la cruz. Ese pasaje que le acabo de leer está antes de la cruz, antes de lo consumado. Entonces la gente dice, pero ¿por qué Jesús hizo esto y celebró y celebró? Porque Jesús tenía que celebrar todo, porque Él nació bajo la ley y se sujetó a toda la ley, orden de Dios. Él no podía violentar ningún estatuto que Dios había establecido, porque Él nació bajo la ley. Él tenía que obedecer toda la ley. Ya después de su resurrección, la ley era el propósito de llevarnos a Cristo. ¿La ley es mala? No, la ley es santa, es justa, es perfecta. Pero eso era para un tiempo, no para la eternidad. Nunca fue el propósito de Dios que la ley fuera la que nos gobernara, sino Cristo. Amén. Muy bien, avancemos. Aunque ya había estado planificado este pacto, se manifiesta en la historia a través de la obra consumada del Señor. Eso es un propósito eterno, ya Dios lo tenía preparado desde la eternidad, pero se manifiesta de una forma clara y visible a través de la obra perfecta del Señor, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Cada uno de esos aspectos tiene un propósito para nuestra vida. Amén. En su vida, Él enseñó acerca del reino de Dios. En su muerte, el aspecto legal, y con su sangre lo selló. En la resurrección, la victoria. Amén. Y mucha gente dice, ¿y qué pasó después de la resurrección? Ahí es donde todavía nos falta mucho. Muchos saben que murió en la cruz. Algunos pocos saben que resucitó. Pero pareciera que después de la resurrección se acabó la historia. Como que ya resucitó y se acabó. No. Diría yo que le cortamos la mitad de la película. ¿Cuánto les gusta ir al cine y a la mitad de la película me voy a salir? Yo no hago eso. Es más, mi esposa nos dice, me voy a quedar porque parece que todavía hay algo que, y ahí estamos esperando, a veces uno o dos, ¿verdad? Yo no veo que alguien se salga. ¿Por qué usted se quiere salir de la mitad del propósito de Dios? A veces no sabemos lo que pasó después de la resurrección. Se apareció 40 días a los discípulos, enseñándoles, les dio un seminario intensivo. ¿Acerca de qué? No sabemos, pastor. Acerca del reino de Dios. 40 días les enseñó acerca del reino. Léalo en la escritura. Y después de ahí, ¿qué pasó? Se acabó el amén, se acabó el gozo. Fue y se presentó al Padre. Ya cumplí la obra, Señor. Pero ese es todo el protocolo que se hacía conforme al Antiguo Testamento. Fue y se presentó porque Él era el sacrificio. Él no le presentó el sacrificio al sacerdote. Él era el sacrificio. Y se presentó para que el Padre lo aprobara. Y una vez que el Padre, ahora esto puede parecer como, pero ya sabemos que todo fue perfecto, pero ellos siguieron el protocolo, el orden. Se presenta y una vez que el Padre dice, todo está cumplido, ahora sí, se le da un nombre que es sobre todo nombre, no por automático, no por familia, sino por haber cumplido el deseo de Dios. Y se sienta a la diestra del Padre. Pero lo más maravilloso es que nosotros estamos sentados, lo voy a reprobar, juntamente con Él. Nosotros estamos sentados juntamente con Él. Por nuestras obras, no por la obra perfecta de Él, que nos fue otorgado por gracia. Por eso nuestra salvación es un regalo de gracia. Y esto no es de vosotros, Efesios 2, 8 y 9. Esto no es de vosotros, sino es que un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo la merecía, yo hice lo suficiente. No, toda la gloria fue a Él, porque por Él y para Él es todas las cosas.
Amén. Seguimos. Y entonces, en esa obra perfecta, necesitamos definitivamente la ayuda y la guianza de su Espíritu. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque todo esto, aunque es una obra perfecta, maravillosa, está fundamentada en la Escritura, muchas veces no se entiende. Muchas veces no recibimos la iluminación adecuada del Espíritu para poder contemplar desde la realidad que Dios ha establecido algo que disfrutemos, no algo que nos emocione. Mucha gente sale emocionada, pero el lunes se entró en crisis. El domingo se emocionó y el lunes entró en crisis. Pero cuando yo soy entendido y soy afirmado en su voluntad, y recuerdo que el propósito externo no es el que fue establecido por mi circunstancia, sino en Cristo, y yo en Cristo estoy completo. Gálatas 2:10. Los que estamos en Cristo estamos completos. Ahí es donde requerimos que el Espíritu Santo nos ilumine. Por eso dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esto es algo que de alguna forma nos desarma. Pastor, estoy en una situación difícil. Pida que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad y a la justicia. Usted vea las expresiones del apóstol Pablo, nada más como referencia. Pablo dice: esta leve tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria. Pablo se le reveló, entendió y disfrutó las tribulaciones. ¿Cuánto les gusta disfrutar las tribulaciones? ¿A nadie? Necesita leer más al apóstol Pablo. Pablo dice que cuando se le reveló el propósito de las tribulaciones, que era depender del Señor y vivir bajo la gracia del Señor, dijo: ahora de buena gana me gozaré más en mis tribulaciones, para que el poder de Dios opere en mí. Entonces él experimenta otra dimensión y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ojo con esta segunda parte. Y lo que ahora vivo, lo vivo en mi superfe, en una fe que mueve montañas. No, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. ¿En cuál fe estaba Pablo depositado? En la fe del Hijo. No, pastor, yo tengo una fe que yo le digo a esa montaña y se mueve porque se mueve. Gloria a Dios. Pero si nos apegamos al texto, Pablo dice que debemos de caminar bajo la fe del Hijo, lo que Él hizo. En base a esa fe yo debo de caminar. Y eso rompe todo circunstancia, problema terrenal, temporal. Y usted ya ve los problemas como algo temporales que solamente le vayan a ayudar a su crecimiento y a la formación de Cristo en su vida. Claro, yo sé que eso a lo mejor suena un poco desafiante, pero nos ayuda, porque eso tiene fundamento bíblico. A veces a la gente le gusta más la emoción que el fundamento, porque la emoción, sí, cierto, yo soy campeón, está bien, pero luego el lunes queda en último lugar. No, si usted es un campeón siempre. Si usted está completo siempre. El gozo del Señor debe ser independientemente de su circunstancia. El gozo del Señor no lo podemos negociar por una circunstancia pasajera, porque entonces se nos olvida que el propósito de Dios fue fundamentado en Cristo. En otras palabras, Dios a nosotros nos escogió en Cristo, no en crisis. Puede que Dios haya usado una crisis para traernos, como a mí, pero nunca nos escogió en crisis. Porque la Biblia dice en Romanos 8, 26 al 29, que los que antes conoció, también que los predestinó. Cuando usted ve ese ciclo completo, que dice antes nos conoció, antes de hacer todas las cosas. Y en ese tiempo usted no estaba en crisis. Es más, todavía ni siquiera habíamos llegado aquí a esta tierra. Ni siquiera habíamos pecado, ni siquiera habíamos nacido, nada. Y desde antes nos conoció y desde antes nos predestinó, porque siempre Dios nos vio en Cristo.
Y el ser humano siempre se ve en crisis. Entonces ahí es donde tenemos que renovar nuestra manera de pensar según Romanos 12:2. Amén. Y esa es la seguridad del pacto eterno legal, que una vez que Dios se imparte a nosotros, es la garantía de que ese pacto se va a cumplir. Amén. Vayamos al siguiente versículo de Efesios capítulo 1, 17 al 23. Amén. Yo quiero que lo vea conmigo. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Mire algo tan maravilloso. A mí realmente me impacta cada vez que leo el capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer desde el 17 hasta el 23, así que ayúdeme. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Las cartas del nuevo pacto, después de la obra consumada, las oraciones, cuando usted las estudia, el propósito tiene que ver más enfocado al propósito y no al hombre. Y eso es muy desafiante en este tiempo, porque la mayoría de nuestras oraciones están enfocadas a mi necesidad y no a cumplir el propósito. ¿Es malo orar por la gente? No, pero ese no debe ser el enfoque principal. Amén. Porque entonces se nos olvida en dónde estamos nosotros posicionados. Nosotros estamos posicionados ya como hombres bendecidos. Cuando digo hombres hablo humanidad. Hijos de Dios bendecidos y sentados en lugares celestiales y completos en Cristo. No nos falta nada. Lo que nos falta es crecer en entendimiento y revelación. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es tan maravilloso que lejos de solamente orar por su problema, voy a orar por algo más importante. Voy a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque una vez que yo entiendo mi posición en Cristo, todo lo demás lo veo claramente. ¿O no dice el apóstol Pablo? Pongan su mirada en las cosas superiores, no en las de la tierra. Ese es el enfoque que debe ser un hijo de Dios entendido. Pero eso requiere disposición, mis amados, y exponerse a esta palabra. Yo lo he hecho por muchos años, no se crea. Yo iba a un seminario, me daban alguna palabra y me desafiaba, salía así como en shock, como ahora esto, ahora aquello. Y ahí es donde vas tú calibrando todos tus pensamientos, todos tus fundamentos, lo que has escuchado, lo que has visto, y poco a poco la obra del Espíritu nos lo va aclarando. Amén. Pero ¿en quién opera eso? En el que tiene un corazón dispuesto. No, es que yo no sé nada. Tenga un corazón dispuesto. Esa es la obra del Espíritu Santo. Muy bien, 18. Alumbrando, Efesios 1:18. Acabo y lo puede buscar también en su teléfono. Amén. Ahora con la tecnología no batalla mucho. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Alumbrando los ojos de qué? De vuestro entendimiento. Para que sepáis. En otras palabras, cuando no haya esa iluminación, usted nunca va a saber nada. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las que? Dígalo fuerte. Pero dígalo fuerte. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A nosotros nos llama la atención las riquezas terrenales, pero las riquezas espirituales como que a veces no nos hacen mucho, ¿verdad? Mucho shock. 19. ¿Y cuál la superiminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Eso es para usted, eso es para usted y para mí. Según la operación del poder de su fuerza. Fíjese, primero Pablo nos va dando como en abonos. Y luego va y es contundente y da el pago final. Amén. Así como cuando alguien da el pago final y ya terminé. Y ya le dan eso. Así usted lo debe de ver. 20.
la cual operó en Cristo. Ese orden del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es la operación del poder de su fuerza. Ese mismo poder operó en el Señor resucitándolo. Usted imagínese el poder, la manifestación, el orden que Dios hizo para resucitarlo y sentarlo en lugares celestiales. Yo sé que es difícil de entender, pero para que se dé una idea, 21, ¿sí? 21. Amén. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo sé que mucho lo ha leído, pero déjeme le digo, su problema tiene un nombre. Otra vez, su problema tiene un nombre. Su enfermedad tiene un nombre. El asunto más difícil de su vida tiene un nombre. Pero el Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Cuando yo entiendo eso, entiendo lo que Pablo dice: esta leve tribulación. Pero ¿qué pasa? Se me quebró una taza y pareciera que se cayó una bomba nuclear. Es que usted no conoce mi problema. Pues si usted lo toma como su problema, así va a vivir angustiado. Pero ¿qué dice el Señor? Vengan a mí todos los que están trabajados y descansados, yo los haré descansar. ¿Y qué otra invitación nos dice? Amén. Por nada estéis afanosos. Es que tengo que recordarlo rápido. Por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Punto. Ya, déjesela al Señor. No, pero es que es mi problema. Pues así por eso la gente vive estresada. Y no se diga en este tiempo, ¿en cuál versículo me quedé? 22, ayúdeme, no se duerma. Y sometió, ¿cuántas cosas? ¿También su problema lo sometió? Todo. Gracias, hermana Ana. Ya despertó la hermana Ana. Entonces, cuando usted ve el problema, la circunstancia terrenal, recuerde que ya está sometido. No lo hacemos efectivo porque no lo creemos. ¿Qué es la fe? ¿Lo que yo veo? No. La fe es la certeza, es la convicción. De hecho, la fe y lo que ve están peleados, no tienen nada que ver. No se trata de lo que usted ve, sino de lo que usted cree. Porque andamos por fe y no por vista. Pero parece que usted le cambió ahí. Yo siempre ando por vista y no por fe. Por eso andamos todos confundidos. ¿En el mundo tendréis aflicciones? Sí. Es más, Jesús fue muy claro con nosotros. Él nos dijo que iba a haber detalles. Si alguien le dijo: usted venga al Señor y se le van a acabar los problemas, lo engañaron. Y que hace mucha gente: venga al Señor y usted ya no. Eso no es el evangelio. Claro, eso como publicidad está bien, pero eso no es el evangelio. Ya me perdí ahora yo. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Esto a usted le debe de causar un shock. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Diga: me lo dio a mí. Yo no lo sabía. Pues ya lo sabe hoy. El cual es su cuerpo. Recuerde que la eclesía es el cuerpo del Señor. Y el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Por eso cuando usted lee Efesios, eso le tiene que causar hasta dolor de cabeza. De decir: yo creía esto, pero la palabra de Dios dice esto, y yo lo debo de creer, y me debo de ejercitar, y lo debo de compartir, y lo debo de vivir. Pero eso es lo que falta, mis amados. Ni lo conocemos, ni lo ponemos en práctica. Cuando la iglesia es llamada a hacer esa luz, a hacer esa expresión de Dios aquí en la tierra. No acartonada, estresada con las noticias, que la guerra. ¿Cuánta gente, y lamentablemente hijos de Dios, todos los días están viendo que la guerra, que los problemas?
se alimentan más del mundo que de lo espiritual. Por eso usted los ve estresados. Pastor, es que se va a acabar el mundo, porque ya se va a acabar el mundo. Es más, yo creo que Cristo viene mañana. Entonces entramos en una psicosis, que lo que usted cae en la trampa de lo que quiere hacer el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las voy a dar como el mundo se las da. Entonces, ¿cómo nosotros podemos esperar que al ver tanto del mundo vamos a tener paz? No. Al contrario, usted va a empezar a hacer locuras. Espero que no, ¿verdad? Pero mucha gente sí lo ha hecho. Entonces, nosotros estamos completos, somos bendecidos, estamos en un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Y luego hay digamos, un choque en este tiempo. Los ritos, las ceremonias, celebraciones, la Pascua, la Semana Santa, no sé qué tanta cosa. Amén. Pastor, pero es que a mí me gusta celebrar la Semana Santa, está bien, pero hagámosla con entendimiento. ¿Dónde dice la Biblia que celebre una Semana Santa? La Biblia sí dice que vivamos una vida santa, no una semana. Amén. Nada más le pongo un ejemplo, ¿ok? 2. Ritos y ceremonias usted las puede hacer, pero hágalas con entendimiento. Yo escuché esta semana que alguien dijo: no, es que yo este mes voy a hacer un sacrificio, voy a ofrecerle al Señor que no voy a comer nada de dulce. Ese va a ser por Semana Santa. ¿Está mal? Todo lo que haga para el Señor, si usted lo hace de su corazón, está bien. Pero si después de ese mes va a seguir abusado ¿de qué le sirvió? Amén. O sea, que no lo hagamos solamente por una emoción. Ahora, es bueno que usted deje de comer dulce. Bueno, es bueno que dejemos de comer mucho dulce. Pero una semana, no. Pero si deja usted una semana y luego la otra semana se come el de un mes, ¿cuál fue el punto? Amén. Entonces, las celebraciones, Semana Santa, Cuaresma, que no vas a comer carne, que sí comes. Yo les digo, si usted no quiere comer carne, está bien. Si a mí usted me trae un steak, yo me lo como. Si me trae una vaca, hasta los cuernos me como, lo que sea. O sea, eso no es el problema. Pero sí debemos de ser respetuosos si alguien lo quiere hacer. Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia opinión. Si para usted no quiere comer carne, está bien. Pero si alguien quiere comer carne, ¿cuál es el problema con esto? Que los que no comen carne se creen a veces más espirituales y condenan a los que comen carne. Ahí está el problema. El problema no es que usted diga: yo este mes voy a hacer, no sé, me voy a ir de rodillas o no sé lo que vaya a hacer, pero no condene al que no lo hace. Que ese era el problema aquí en Colosenses 2, 14 y 17. Amén. Vayamos a verlo. Capítulo 2, versículo 14 y 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acuérdese que la muerte del Señor fue una muerte sustitutiva. Usted debía estar en la cruz. ¿Cuántos sabían que en la cruz estaba su nombre? ¿Cuántos lo sabían? Usted tenía que estar en la cruz. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahí estaba su nombre, aunque usted no lo quiera aceptar. Y también el mío, no se sienta mal. Todos estábamos ahí en esa cruz. Pero un día el Señor dijo: yo me voy a sustituir. Por eso dice aquí: anulando el acta de los decretos, hay un decreto contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él es el sustituto y se acabó lo que nosotros debíamos al Señor. 15. Y en esa obra perfecta, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que la gente, cuando vio que Jesús estaba en la cruz, se pusieron tristes, ¿sí o no? Ay, ya crucificaron al maestro, ¿qué vamos a hacer? De hecho, muchos se esparcieron, tuvieron miedo, pero no se entendieron que era la victoria. Pero no era la victoria como ellos pensaban. Versículo 16. Por tanto, mire cómo Pablo les explica esto. Esta es la obra del Señor, ya está completa. ¿Ok? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. ¿Ok? ¿Cuál era el problema aquí? Pablo dice:
Otra traducción dice que nadie te condene, porque en este tiempo estaban en transición. Todavía muchos practicaban, ya eran cristianos, ya habían aceptado al Señor, pero ellos no se despojaban de su religión judía. Ellos celebraban las fiestas, guardaban el sábado, hacían esto. Y Pablo dice, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. De hecho, nadie los debe condenar, porque no porque ustedes celebran o no celebran, alcanzan la salvación o la gracia de Dios. Esto es por medio de Jesucristo, no por las fiestas. Y era un abuso. Los que no lo practicaban condenaban duramente a los que sí lo hacían. Te vas a ir al infierno y eres esto. Espérame, tranquilo. Si la salvación dependiera de que usted guarda el sábado, pues yo creo que casi nadie seríamos salvos. ¿Cuántos guardan el sábado? Nadie. Amén. 17. Yo quiero que le ponga mucha atención, porque dentro de las predicaciones me gusta sacar unas perlitas por ahí. ¿Ok? Y esto apenas es pan fresco, apenas acaba de salir del horno. Apenas se me acaba de revelar. 17, Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra. Vamos por partes. Todo lo cual es sombra. ¿A usted le gusta andar en la sombra o en la luz? Amén. De lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Póngale mucha atención. En su traducción o en la que está viendo, dice, el cuerpo es de Cristo, ¿sí o no? ¿O hay alguien que tiene algo diferente ahí? ¿Todo es lo mismo? Bueno, le tengo malas noticias. Esa traducción ahí no está muy precisa. Realmente debe decir, en el original, por eso digo que es una perlita, el cuerpo, déjenme me aseguro, no vaya yo a, ¿cómo se llama? Pero el cuerpo es de Cristo. Le quitamos la es y el quedaría más el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no vamos al original y le ponemos eso, es de Cristo, nos da una iluminación o un entendimiento. Pero cuando decimos el cuerpo de Cristo, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Amén. Ya no se está refiriendo como otros podemos entender. Pastor, ¿y de veras es eso? Investíguelo. Yo lo saqué de la Online Bible Greek Lexicon. Le doy mi fuente para que vea. ¿Ok? Usted investíguelo y si se va a meter un buen tiempo ahí. Cuando Pablo entonces dice ¿qué es esto? Ahora la otra, digamos, enfoque sería, cambiando esto al original, ya nos cambia la película. Ahora debería decir en otras palabras, en otras palabras, no permitan que ningún hombre o grupo de hombres los juzguen sobre la manera como ustedes practican las leyes y las costumbres del Antiguo Testamento. Ojo con esto. Escuchen solo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Les gustó esa partecita? Me parecía que me enredaba, ¿verdad? Pero es algo fresquecito. Solamente escuchen porque todo Dios lo depositó en Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo tiene sentido. Para el propósito eterno siempre habrá provisión. Agárrelo, respírelo. Cuando usted quiera cumplir el propósito de Dios, todo está garantizado. Toda la provisión está garantizada. Y le voy a un ejemplo. Para que Dios mismo pudiera cumplir su propósito, necesitaba un cordero. ¿Cuántos saben? Necesitaba un cordero. De acuerdo a la ley, tenía que ser ¿cómo? Sin defecto, no estar enfermo. Tiene que ser perfecto. Sumo sacerdote lo supervisaba y decía, cumple. Si tenía algún defecto, no cumple. Y mire cómo este cordero fue provisto desde la eternidad. Según Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El propósito eterno lo depositó en Cristo y legalmente Dios tuvo que proveer un cordero.
Por eso cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, progresivamente eso se fue revelando. Pero si usted lo relaciona con lo que dice Juan en Apocalipsis, y luego cuando ve los evangelios, y luego cuando Jesús, ¿cómo Jesús llegó a la cruz? Como cordero, ¿sí o no? Y dicen los que saben de corderos, ¿verdad?, que el cordero es muy... Así es, hermano Tacha, así sabe, ¿verdad? Yo nomás digo, ¿verdad? Cordero llegó. Dice que no abrió su boca, no se quejó. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos? Gloria a Dios. Amén. Entonces, ya entender esto, volvamos al principio otra vez. ¿A cuántos les gustan esas películas que avanzan tanto y luego, y hace 9 años, y ay, te saca la historia? Y luego avanza y luego hace. A mí a veces no me gusta, te traen para todos lados. Pues I'm sorry, yo lo voy a traer así, un poquito. ¿Cuántos saben que en Génesis 1, 26 al 29 Adán falló? Amén. ¿Cuántos saben? Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque si no entendemos eso, no podemos entender lo que el postrer Adán ganó. Primero tenemos que saber qué fue lo que perdió Adán para saber qué fue lo que Cristo ganó. Génesis, por eso vamos a Génesis 1, 26 al 29. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dicen algunos teólogos que cuando Dios dijo eso, dicen los teólogos, yo no, pero se la paso al costo, dijeron, ay Señor, ya te metiste en problemas. Porque cuando hizo todo lo demás no hubo ningún problema. ¿Quién fue el que falló? El hombre nada más. Solamente era para que se enfocara. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene la parte importante. Y señoré. Señorear, ¿qué significa? Tener autoridad sobre algo. Amén. Por eso es el Señor, es el dueño, es el jefe. Por eso aquí dice, Jesús es el Señor. Amén. Es la máxima autoridad. Entonces Dios le da una autoridad que se llama una autoridad delegada a Adán, a la creación por excelencia, al hombre. Dice, todo lo que puse te voy a dejar aquí como Señor. Te voy a dar toda la autoridad. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, tienen mi autoridad para que ustedes tomen decisiones. Ustedes saben. Si ustedes quieren matar a los patos, a los gatos, a no sé, lo que ustedes quieran hacer, un sentido figurado, amén. O sea, si ustedes quieren guardarlos o no sé, lo que ustedes quieran hacer. Y señorear en los peces del mar, bueno, lo vimos. 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Les dio toda la autoridad sobre toda la tierra y sobre todos los recursos. Los puso como los señores, los administradores. ¿Ok? Dios les confió toda la autoridad a ellos. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, eran los representantes de Dios en la tierra de aquel tiempo. Amén. Mira el plan. Dios ya sabía que iba a fallar. Dijo, yo les quise dar al hombre esa autoridad, pero fallaron. Ahora hay que rescatar esa autoridad. Y hay que hacerlo de manera legal. Yo lo podía hacer de una manera arbitraria, sí, pero iría en contra de sus atributos, de lo que es Dios. Entonces Dios no puede operar en contra de él. Entonces el primer Adán falla, el postrer Adán obedece. El primer Adán pierde, el postrer Adán recupera. El primer Adán peca, el segundo Adán nos salva. Por eso Pablo más adelante explica Adán y Cristo. Pero a veces nosotros nos quedamos con Adán. Génesis.
Y hasta los niños se lo saben de memoria, pero no entendemos el alcance. Y lo dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, cuando él falla, es expulsado, queda en tinieblas, separado de Dios, alejado de Dios, en oscuridad, y entonces está en muerte. Y dice Romanos 5:17, si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán, ¿qué dice? En vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso es que usted tiene que estar claro, ¿usted está en Adán o está en Cristo? Si usted está en Adán, todavía está muerto y separado de Dios. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura, ya ha sido justificado, ya está posicionado. Y eso todavía nos falta afirmarlo. Ahora, ¿reinarán cuándo? ¿Cuando usted se muera? Reinarán en vida. O sea, hoy usted debe reinar sobre todas las cosas. ¿Y por qué no vemos ese reinado? ¿Por qué no vemos esa expresión, esa autoridad que Dios le ha delegado? Porque no lo creemos y porque somos perezosos. Pablo dice que debemos ser diligentes en las cosas espirituales. Y a veces somos diligentes en otras cosas, pero en lo espiritual. Crecer en el conocimiento del Señor, ¿es un sentimiento o es un estatuto que Dios nos da? Una ordenanza que Dios nos da. Y ahí todavía fallamos mucho. Antes, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que eso lo hacemos a un lado. Tiene que crecer y ser afirmado. Se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, ese mismo pasaje de Romanos 5:17. Por el pecado de Adán, la muerte reinó en el mundo. Ojo, está más clara. Con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio, porque todo fue provisto en la cruz. Y para que usted pueda cumplir el propósito de Dios, ya todo fue presupuestado. Ahora falta que nosotros lo entendamos y lo obedezcamos. Pero qué bueno que hoy vinieron puros obedientes. Hágalo fuerte, porque si no me voy a preocupar. Amén. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Ya terminé con la introducción. Amén. Nada más nuestros hermanos visitantes, ellos sí les dio gozo. A ver, mis hermanos, ustedes también tienen que tener el gozo. No creo que nada más, mira, hasta también nuestra hermana visitante también. Primera de Corintios 15:58. Amén. Primera de Corintios 15:58. ¿Listos? Así que, o sea, después de todo el show, hagamos esto. No, pero no, así que, vamos adelante. Hermanos míos amados, Pablo les habla con cariño, yo también. Estad firmes cuando tenga ganas, cuando no tenga tanto trabajo, cuando no tenga que limpiar la casa, ni hacer tamales, ni popusas o gorditas, o no sé. No, creciendo en la obra del Señor, dígalo, siempre, mi hermana Ana, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hacemos, nada queda sin recompensa, nada. En el reino de Dios hay niveles de servicio. Estamos viendo los martes, a los que nos gusten acompañar, el estudio de Romanos, capítulo 16. Bueno, nuestra hermana si se acuerda, no sé quién más, hermana Mirna, donde hablamos de que el último capítulo es para reconocimiento de todas las personas que han servido. ¿Y la primera persona quién es que aparece en Romanos 16? Romanos 16:1. A ver, ¿quién me dice? Romanos 16:1. Yo no lo voy a leer, yo quiero que alguien me ayude rápidamente. Romanos 16:1. Romanos, raya el disco.
Romanos 16:1. ¿Cómo se llama el nombre? La primer nombre de la señora, de la hermana, de la servidora. Febe. ¿Y qué dice de ahí de Febe? ¿Qué dice? Encomendanos, mira, ya nuestros hermanos ya hasta lo pusieron en la pantalla, gracias mis hermanos. Encomendamos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa en la iglesia de Dios que está en Sincrea. Amén. ¿Sabe por qué aparece primero Febe? Porque era una mujer que tenía un grado de excelencia en el servicio al Señor. Y usted ve todo el capítulo 16 y hay personas que dicen, sirvieron al Señor, aprobados por el Señor, se esforzaron en el Señor. O sea, eso no está ahí nada más por casualidad, sino para que usted vea que nuestro servicio en el Señor tiene niveles. Ayer estuvimos con los jóvenes en la iglesia del Pastor Santiago y no sé si supieron que se vino una tormenta como eso de las 8 por ahí. La hermana que estaba encargada de preparar ahí unos taquitos tenía una carpita. Hermana, se vino el agua que se inundó ahí. Ella con unas chanclitas estaba sirviendo los tacos, nunca dejó a pesar de la tormenta. Yo dije, aquí encontré a una Febe. Mira, estamos hablando de ella ahorita. Y nos preparó tacos y quesadillas y hamburguesas y todo. Y yo nunca la vi quejarse o moverse. Me estoy mojando, está muy frío. Ella siguió ahí. Amén. Nada más como testimonio de lo que acabamos de leer aquí. Otra vez, 1 Corintios 5, 15, 58. Así que hermanos míos, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted sirve al Señor, no se preocupe de nada, porque Dios siempre se lo va a recompensar. Mire qué privilegio. Servir al Señor es un privilegio y además Dios te lo recompensa. Porque el reino de Dios es un reino de recompensas. Por eso Pablo, cuando en sus últimos días, él dice, yo a la verdad, yo no tengo problema. Si el Señor me llama, si el Señor me llama, yo simplemente voy para que me dé mis galardones. En otras palabras, voy a mi graduación. Pero él estaba seguro que iba a estar en la lista de honor. Yo espero que usted también. Que si yo le dijera, te quiero llamar en un año, usted diga, estoy listo, Señor. Porque he trabajado, me he esforzado. Y si no lo ha hecho, pues hágalo. Amén. Muy bien. Las cosas se sujetan al propósito y no el propósito a las cosas. Cualquiera que usted me diga. A veces nosotros inconscientemente lo queremos hacer así. Bueno, tengo este problema, déjame ver cómo lo negocio. Dios solamente tiene un propósito y es eterno. Y usted participa en ese propósito, en su asignación como hijo de Dios. Y yo tengo que colaborar en esa edificación, de una u otra forma. La obra de Dios, con eso termino, nunca se ha hecho sin resistencia. Si usted piensa que servir al Señor o hacer algo para el Señor, todo siempre va a ser fácil, le tengo malas noticias. Siempre va a haber oposición, luchas, circunstancias, problemas, inconvenientes. Por ejemplo, yo ayer veía al pastor Santiago un poco preocupado porque mucha gente no llegó, porque estuvo fuerte. Qué bueno que nuestra hermana Ana y hermana Lupita llegaron, pero llegaron. Estuvo muy fuerte el agua y había preparado bastante comida. Pero como él es un hombre entendido, dijo, bueno, no pasa nada. Imagínense que él hubiera pensado, no, pues yo invertí, prepararon las hermanas y todo, y no viene la gente. Él lo hizo para el Señor. Y del Señor recibiremos la recompensa porque al Señor servir. Entonces, no, siempre habrá resistencia. Nunca nos garantizaron seguridad y confort. Si nosotros estamos esperando el momento fácil, el momento adecuado para servir, nos vamos a frustrar y nunca vamos a hacer nada. No, yo estoy esperando que pase esta tormenta. Probablemente a lo mejor Dios le da otra tormenta para que usted aprenda a confiar en el Señor y no en sus fuerzas. Amén.
¿Cuántos son elegidos? ¿Cuántos se consideran elegidos por Dios? ¿Cuántos se consideran elegidos por Dios? Dígame. Porque si usted no se considera elegido de Dios, entonces tenemos que orar por usted todavía. Amén. Si usted es un elegido de Dios, el que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar. A mí eso me lo dijeron hace 30 años y lo sigo experimentando cada día de mi vida. Amén. Porque todavía mientras estemos en este cuerpo vamos a ir en ese proceso. Entonces, si somos elegidos, Él comenzó la buena obra y Él la va a ir perfeccionando. Si poco a poco yo me alineo a su propósito, podré ser efectivo en lo que Él me llamó a hacer. Si no, solamente viviré una vida sin propósito. Todos los enemigos fueron derrotados en la cruz. Cuando yo entiendo eso, muchos de los problemas que vienen a mi mente deberíamos de no verlos tan graves, sino que todo ha servido por causa del propósito y para el propósito. Ejemplo, Pablo dice, todo lo que a mí me ha sucedido ha servido para la predicación, para expandir el evangelio. Él nunca lo vio al revés. Él nunca dijo, pues yo no pude predicar mucho porque tuve muchos problemas. No, dijo, eso me ha servido para yo predicar el evangelio. Así que cuando venga esa circunstancia, dígale, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien a los que amamos al Señor. No dice que las tenemos que entender, no dice que te las tiene que explicar, solamente dice que los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Entonces yo debo de caminar ¿cómo? En seguridad. Amén. Bueno, voy en mi tercera introducción, ¿ok? Y termino. Nomás hoy vamos a dar 4. Más falta esta y otra más. Amén. Por eso necesitamos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, gente comprometida y entendida. Porque alguien puede estar bien comprometido, pero no entiende nada. Como cuando alguien empieza en un trabajo, ¿y qué hago? Y tumba. No, primero aprende, ¿verdad? Para que puedas hacer bien el trabajo. Ya una vez que aprendes tu trabajo, ahora sí vas a ser productivo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si yo voy entendiendo y voy comprometiendo y voy creciendo y me voy afirmando, voy a ser efectivo por el cual Dios me trajo a la tierra. Pregúntese en este día, ¿por qué Dios me extendió su gracia este día? Pregúntese o pregúntele al vecino. Dile, ¿por qué Dios te extendió un día más la gracia? ¿Por qué? ¿O para qué? Para el propósito de Él, no para mi propósito. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que nos llamó y nos amó. Eso cuesta. Porque ¿qué ponemos? Primero nuestros intereses, nuestras preocupaciones y al último el propósito de Dios. Así nunca vamos a ser efectivos. Amén. Pero qué bueno que está hoy aquí. Necesitamos obediencia, ser diligentes. Y si usted dice, yo no sé cuál es mi asignación en el cuerpo, pregúntesela a Dios. Pero le doy un tip, ese es de mi cosecha. Usted acérquese y diga, ¿qué puedo hacer? Créame que hay mucho que hacer. Y aquí en esta congregación necesitamos mucha gente dispuesta a colaborar en muchas áreas. Empiece a colaborar en lo que usted puede hacer. Y luego Dios lo va a ir preparando para algo mejor. Amén. Póngase de pie, nos despedimos de todos los que nos ven. Gracias, un aplauso, gracias por vernos, gracias por compartirlo. Es nuestra oración que usted también crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.